Hola, buenos días y buenas tardes para quienes nos acompañan en América del Sur. Bienvenidos a todos. Hoy estaremos hablando de cómo generar plantillas de sección transversal utilizando el software RoadEng. Mi nombre es Patricia Ramírez, soy gerente de cuentas para América Latina y me acompaña el día de hoy nuestro ingeniero de soporte, Humberto Botero. Para los que nos acompañan en la versión en vivo de este seminario, les comento que el seminario está siendo grabado y estará disponible próximamente en nuestro canal de YouTube. Su micrófono está en silencio, pero los invitamos a interactuar con nosotros y enviarnos cualquier pregunta que tengan a través del panel GoToWebinar. Si nos están viendo en YouTube, pueden dejarnos sus preguntas abajo en la sección de comentarios o conectar con nosotros directamente en softtree.com/ES. El día de hoy estaremos hablando de cómo generar plantillas de sección transversal agregando y modificando componentes. Veremos cómo fácilmente se puede acceder y trabajar a varios componentes que se encuentran en la librería del editor de plantillas. También aprenderemos cómo asignar plantillas de puentes y plantillas de transición. Aprenderemos cómo poder forzar los parámetros de una plantilla y cómo guardar y compartir plantillas. Y no los entretengo más, los dejo con Humberto para la demostración. Y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Patricia. Buenos días o buenas tardes, según el caso. Y el día de hoy, como lo mencionó Patricia, vamos a ver 3 procedimientos, todos relacionados con las plantillas de sección transversal. Primero la asignación de plantillas, luego la creación y por último la modificación y el forzado de parámetros. Como siempre, el objetivo es mostrar los procesos en RoadEng más que el desarrollo de, digamos, de proyectos reales. Entonces, no sé si pueden ver mi pantalla. Voy a mostrar ahora mi pantalla. Me confirma Patricia si la pueden ver. Sí, ya la podemos ver, gracias. Bueno, esta es la primera superficie que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy no vamos a crear la superficie, vamos a partir de una superficie ya creada. Y acá vemos una vía existente y un alineamiento propuesto para una rectificación. Esta es la vista tridimensional y nos vamos a concentrar acá en esta área que estoy mostrando. Entonces vamos a ir directamente al módulo de Location, que es donde se trabaja todo lo que tiene que ver con los alineamientos. Acá tenemos la vista de planta, la vista de sección transversal, la vista tridimensional, el perfil longitudinal acá y acá abajo el diagrama de movimiento de materiales o diagrama de masas. Entonces, como podemos ver acá en el perfil longitudinal, en esta área hay una depresión o una quebrada también se llama, donde sería posible o factible la instalación de un puente. Entonces, lo que vamos a ver es, vamos a ver cómo se asignaría la plantilla para un puente. Es una plantilla especial. Vamos a asignar por rango. Y acá tenemos las plantillas que tenemos definidas en este momento. La plantilla de puente es una plantilla especial que siempre está presente. Se llama BR. La voy a escoger acá y vamos a asignar esta plantilla entre las estaciones 390 y 440. Acá le digo añadir y me aparece acá en la lista. Le digo aceptar, recalcular y vemos, esta es la vista de planta. Vemos un corte abrupto a en cada una de las estaciones, en la 390, en la 440 y en la vista de perfil se ve el comienzo, cuál sería el inicio del puente y
el punto final. Y acá podemos ver que el diagrama de masas también se modificó. Esta plantilla BR es una plantilla especial y realmente es una plantilla nula. Quiere decir que entre estos dos puntos que estoy señalando acá, no hay ningún cálculo de corte o relleno de materiales. Es simplemente una plantilla nula que realmente la intención es crear un elemento acá vacío donde se colocaría un puente. Enseguida vamos al editor de plantillas y acá tenemos esta plantilla de un puente que se ha creado a partir de elementos de esta librería. Vemos que contienen elementos de las capas superiores o de rodadura, elementos de cunetas, elementos de pendientes, elementos de barreras y muros de contención, puentes, etc. Entonces, esta plantilla se creó previamente y vemos que tiene varios componentes. Si yo le hago clic a cada uno de los componentes, ellos se cambian de color acá, mostrando que están seleccionados. Y se trabajan los componentes al lado izquierdo y al lado derecho. Acá vemos los componentes en sí de la estructura del puente y tenemos dos componentes adicionales. Uno, una barrera tipo jersey y una barrera o defensa en este lado del puente. Una vez tenemos la plantilla definida, vamos a asignarla. Vamos de nuevo a asignar por rango y voy a reemplazar esta plantilla nula BR por la plantilla real de puente. Digo añadir y acá ya me la muestra en la sección transversal. Entonces, si yo vengo acá y empiezo a recorrer el alineamiento con estas flechas, veo la sección transversal original de la vía, voy avanzando, paso a la sección del puente, sigo avanzando y vuelvo a la sección, digamos, tradicional o original de la vía. Acá tenemos una vista tridimensional y esto es lo que corresponde a asignación de plantillas. En el siguiente paso voy a regresar a la situación inicial, vuelvo a asignar por rango y voy a volver a colocar la plantilla original en todo el alineamiento. Y acá tenemos la situación original. El siguiente punto es creación y modificación de plantillas. Para esto vamos a crear una plantilla con barreras tipo jersey. Entonces, lo que hacemos es ir al editor de plantillas y lo que se recomienda acá tenemos varias plantillas por defecto. Son 4 plantillas por defecto. Lo que se recomienda es no modificarlas, sino crear copias de ellas y proceder a modificar las copias. Entonces, tengo esta plantilla, le doy clic derecho, le digo copiar, luego pegar como nuevo y acá me aparece es una copia exacta de la plantilla rural pavimentada. Esas plantillas son totalmente dinámicas. Acá la vemos en terraplén y acá la vemos en corte. Acá le puedo cambiar las propiedades
el código, la vamos a llamar rural 2 y en la descripción la voy a llamar rural con barreras. Acá se definen las pendientes transversales o bombeo. Acá ya tiene el nuevo nombre. Y vemos que tiene 4 componentes. Son los 4 componentes básicos. El primero son las capas superiores. Tiene un componente de cunetas y un componente donde se definen las pendientes de relleno y de corte. Entonces ya tenemos la plantilla que acabamos de crear, que es una copia de la original, y ahora sí podemos empezar a modificarla según las necesidades del proyecto. Vemos que es una plantilla de tres capas y voy a empezar a modificar cada uno de sus parámetros. Acá en propiedades se puede modificar cada uno de sus parámetros. El primer parámetro que voy a modificar es el ancho. Vemos que cuando elijo acá el parámetro me lo muestra acá en color magenta. Vamos a ampliarla de 3.5 a 4 metros. El siguiente parámetro es el ancho de la berma. Vamos a ir de 2 metros a 0.75. Vemos cómo se va modificando. El siguiente paso es cambiar la pendiente de la berma. Vamos a dejarla en 0. Y simplemente esto quiere decir que la pendiente va a seguir la misma pendiente del peralte. Acá vemos que se alcanza a notar el peralte porque estamos en una curva. Si vemos el alineamiento horizontal, vemos que vamos a estar ubicados en una curva. Voy a cambiar las pendientes de base la voy a colocar de 2 a 1. Igualmente la de la pendiente de la subbase. De esta manera. Ahora voy a ir al componente de pendientes. Le digo aceptar. Vuelvo al componente de pendientes lado izquierdo. Y le voy a cambiar la pendiente de llenado de 1,5 a 1. De esta manera como podemos ver, todos los cambios los hice al lado izquierdo de la plantilla. Como necesitamos una plantilla totalmente simétrica, lo que voy a hacer es que voy a eliminar los componentes del lado derecho y simplemente le digo copiar, pegar a la derecha. Lo mismo para el componente de la pendiente, voy a eliminar el del lado derecho y el del lado izquierdo le digo copiar y pegar como nuevo a la derecha. Y ya tenemos la plantilla totalmente simétrica y con los cambios que le hemos hecho. El siguiente paso es que le voy a agregar el componente de las barreras. Este componente fue traído de la librería en línea. Acá tenemos los diferentes componentes para muros de contención y barreras. Vamos a usar este componente de barrera tipo jersey. Al lado izquierdo le digo
copiar, vengo a la plantilla que creamos y le digo pegar a la izquierda. Y vemos acá la barrera al lado izquierdo. Vengo a las propiedades y simplemente voy a modificar la ubicación de la barrera. Se define en este parámetro y la voy a ubicar a 3.2 metros de la línea central de la vía. Para hacerla simétrica, de la misma forma, le digo copiar y pegar como nuevo a la derecha. Y acá tenemos la plantilla con las barreras a ambos lados. Le digo acá aceptar, recalcular. Acá no vemos ningún cambio porque la plantilla no ha sido asignada. Regreso acá a asignar por rangos y elijo la plantilla que acabamos de crear y vamos a aplicarla de la 390 a la 440. Le digo añadir y acá ya me la muestra en la lista de plantillas asignadas. Acá vemos cómo se modificó la vista de planta. Vamos a hacer un recorrido. Tenemos la plantilla original, vamos avanzando acá y pasamos a la sección con barreras. Acá la vemos y volvemos a la sección original. Estas líneas punteadas me están mostrando las barreras, la posición de las barreras en la vista de planta. Esto se puede controlar acá en códigos de plantillas. Mediante estos dos códigos, estos códigos se pueden obtener. Y venimos acá a la sección transversal, vemos que cada componente con el mouse, este vértice se llama BR4 y cada vértice, cada punto de interés tiene un código que se puede mostrar. Por ejemplo, en este caso es BR6 y este es BR1. Estos dos puntos o alguno de estos dos puntos son los que se están mostrando en esta línea punteada acá para tener como referencia hasta dónde es la ubicación exacta de las barreras. Acá vemos vamos a ver, es interesante también ver acá la vista tridimensional. Y aquí podemos ver las barreras a ambos lados. Acá en la vista de planta podemos notar fácilmente que hay una transición brusca entre las dos plantillas. Esto no es muy recomendable y para eso podemos usar las plantillas de transición. Así como existe una plantilla de puente, que es la plantilla BR, que es una plantilla nula y que está permanentemente acá en esta lista en asignar por rango, existe una plantilla de transición que se llama TP.
Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a asignar la plantilla de transición tanto en esta área donde hay un cambio brusco como acá donde terminan las barreras. Entonces simplemente vamos a asignar por rango. Elegimos la plantilla TP de transición y la voy a ubicar entre las estaciones 370 y 390 y entre las estaciones 440 y 460. Entonces tenemos nuestra lista de plantillas. Primero la plantilla rural original, después la plantilla de transición, luego la plantilla con barreras, nuevamente la de transición y la plantilla original. Le digo aceptar y vamos a ver el cambio aquí en la vista de planta. Y vemos que el cambio es ahora totalmente gradual. Lo que hace la plantilla de transición es que permite interpolar las dimensiones de ambas plantillas durante la longitud de transición. Bueno, el tercer punto es el forzado de parámetros para crear un ensanchamiento en la vía. Vamos a trabajar otra superficie, en este caso vamos a trabajar esta vía en la que tenemos un alineamiento horizontal. En la primera etapa de diseño, todavía sin las curvas, acá vemos el perfil longitudinal y acá abajo el diagrama de masas y obviamente la sección transversal. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a ensanchar uno de los carriles de la vía. El carril izquierdo lo vamos a ensanchar durante una longitud determinada. Y esto se puede hacer de dos maneras. La primera es simplemente crear una segunda plantilla simplemente más ancha, como lo vimos previamente, y asignarla a las estaciones de interés. Esa sería una forma de hacerlo. Otra forma más elegante es usando el forzado de parámetros. Esto lo que hace es que se toma el parámetro que se quiere modificar y usando la misma plantilla simplemente se forza a que dicho parámetro tome otro valor. Entonces vamos a ir a la estación 180. Acá le digo, desde la estación 100, vamos a ubicarnos en la estación 180. Acá estamos. Y voy a realizar una pequeña medición acá para tener una idea. Este carril mide más o menos 3.8 metros y lo vamos a ampliar a unos 10 metros. Entonces vengo a asignar por rango nuevamente. Acá en anular elijo el parámetro. Existen múltiples parámetros para cada plantilla. Voy a elegir el ancho a la izquierda. Ese es el parámetro que voy a forzar. Le digo añadir.
le digo que el nuevo valor va a ser de 10 metros y le voy a cambiar la descripción. Lo voy a llamar ensanche a 10 metros. Y le voy a decir que comience en la estación 180. Vemos que está acá definido. Le puedo decir duplicar. Simplemente hasta la estación, vamos a trabajarlo hasta la 280. Acá tenemos definido el ensanche a 10 metros entre las estaciones 180 y 280. Para tener un efecto de transición es conveniente agregar, le voy a agregar a definir 10 metros antes de esta estación, o sea, en la 170, le voy a decir que tenga el ancho por defecto, lo mismo 10 metros después de la estación 280, le voy a decir que tenga el ancho por defecto. Entonces, para esto le digo duplicar y en la estación 170 le voy a decir que tome el valor predeterminado del ancho. Acá lo tengo. Y voy a duplicarlo. Valor predeterminado a 290. En la estación 290. Entonces acá tenemos la lista. Tenemos el ensanche a 10 metros entre la 180 y la 280 y 10 metros antes de la 180, en la 170 tenemos el valor predeterminado y análogamente 10 metros después de la 280 el valor predeterminado. Le digo acá aceptar, recalcular y acá podemos ver el ensanche de la vía con una sección donde se interpolaron los parámetros, en este caso el ancho de la vía. O cumple una misión análoga a la de plantilla de transición. Acá vamos a hacer el recorrido. Nos ubicamos acá. Vemos la plantilla normal. Vamos avanzando acá y acá ya vemos en la sección transversal la vía ensanchada. Y volvemos nuevamente a la situación de ancho normal. Si quisiéramos crear otra configuración como esta, podemos volver acá a asignar por rango. Elijo estos 4 parámetros. Les digo que los quiero duplicar y simplemente le digo dónde vamos a duplicar la configuración. Vamos a duplicarla a la estación 720. Voy a la estación 720 acá. Y acá tenemos una configuración muy parecida. Vamos a recorrerla y vemos acá la sección ensanchada. Acá podemos ver que tenemos pocos puntos de control. Podemos agregarle puntos, opciones de planta, puntos de control o de reporte y voy a agregarle puntos
cada 20 metros. Y acá, cuando vamos a recorrer, podemos detallar muchos más puntos en el alineamiento. Esto es básicamente la presentación del día de hoy sobre una introducción a las plantillas de sección transversal. ¿Me puede confirmar, Patricia, si hay alguna pregunta en el chat? Gracias, Humberto. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera dice, ¿cómo se pueden guardar las plantillas para usarlas en otros diseños? Bueno, vamos otra vez al editor de plantillas. Voy a ir al otro ejemplo. Editor de plantillas. Supongamos que queremos guardar esta plantilla que creamos para puentes. Simplemente le digo guardar tabla acá en este botón. Acá escojo qué componente quiero guardar. En este caso, este componente, puedo escoger todos los componentes, le digo aceptar y simplemente acá le puedo dar cualquier nombre que yo quiera y guardarla, bien sea acá en el disco duro, en este sitio por defecto o en otra carpeta, incluso en una carpeta que esté ubicada en otro servidor en la red para compartirla con mi equipo de trabajo. Así como se guardan las plantillas, también es posible con este botón de combinar, es posible sacar plantillas que tengamos, bien sea en el disco duro o en otro drive de la red, para usarlas en cualquier momento. Otra pregunta. Excelente. Gracias, Humberto. Sí, tenemos otra pregunta aquí, esta es referente a gaviones. Nos preguntan participantes si existen plantillas para gaviones. Sí, existen. Volvemos al editor. Se consiguen acá en la librería en paredes y barreras. Acá ya la tenemos. No necesito importarla. Le digo cancelar. Acá ya la teníamos. Y vamos a ver. Tenemos varios tipos de paredes y muros de retención. Y acá tenemos esta para configurar los gaviones. Acá en propiedades, si vamos recorriendo los parámetros, él me va mostrando cuál es el parámetro que voy a modificar. Acá sería el ancho y así sucesivamente puedo modificar varios parámetros para configurar mi plantilla. Una vez configurada con los parámetros de diseño, simplemente la asigno como vimos previamente en asignar por rango. Una vez definida la plantilla, debe aparecer en este menú y la escojo y le defino la estación inicial y la estación final. Bueno, y les agradezco mucho por su atención el día de hoy. Gracias a todos, seguimos en contacto. Cualquier duda que tengan, ahorita que terminemos el seminario, nos pueden contactar en softtree.com y estaremos gustosos de atenderles. Feliz tarde a todos. Hasta pronto.